Ilustres jóvenes, sean bienvenidos a esta ágora virtual, recordando que la palabra ágora significa en griego plaza pública, la plaza pública donde Sócrates, este filósofo griego ateniense, llevaba a cabo sus preguntas. Y es importante volver a hacer preguntas en esta época donde también esas preguntas es crucial tratar de contestar. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el cambio climático? ¿Qué vamos a hacer con el planeta Tierra? ¿Cómo vamos a proteger la vida futura? Y sobre todo, otra de las preguntas es, ¿cómo podemos tener autonomía en esta época de la tecnología, donde la tecnología contesta por ti, te da resultados, te da información, pero ¿dónde quedamos nosotros? Es decir, ¿dónde queda la parte de ser autónomos en la forma de pensar, en tu argumentación y sobre todo en tu parte educativa? Todas esas preguntas es importante volver nuevamente a hacer porque vemos que de la materia, curiosamente, valores en lo personal, es que pues hay cosas que todavía pues no quedan totalmente claros, sobre todo en el término, como muy bien comentó Immanuel Kant, el filósofo prusiano del siglo XVIII, el racionalista, llegó a comentar en esas preguntas, ¿qué puedo yo esperar? ¿Qué debo yo hacer? ¿Y qué me es permitido precisamente hacer? Entonces, todo esto, parte del concepto de la ética, se pregunta en efecto, ¿qué puedo yo hacer? Claro está que actualmente, ya en este módulo 4, vamos a ver también un desencanto colectivo, así como lo escuchan. Ahorita les voy a platicar un poco del periodo que se llamó el periodo helenístico. En este periodo helenístico hubo destrucciones de ciudades, imperios quedan totalmente a la ruina. Por ejemplo, el imperio de Egipto queda totalmente bajo el yugo de Alejandro Magno, siglo III antes de Cristo. De ahí va a surgir todo lo que va a ser el reinado de los Ptolomeos, ¿no? Donde curiosamente surgen los 70, ¿no? Donde hacen la traducción de lo que fue toda la tradición teológica, ¿no? De la Biblia hebrea. Por eso se llama los 70, también hace traducciones más adelante lo que va a ser la Biblia cristiana católica. Toda esa fase precisamente ocasionó un desencanto social. Y hoy les voy a platicar un poco del libro de Max Weber, también lo vamos a revisar, porque tiene que ver con el tema de la unión de las personas, de la primera socialización, el primer nacimiento del útero, como comentó Fernando Sabater, que es el concepto del matrimonio. Pues bien, bienvenidos, bienvenidas a este módulo número 4, donde ya nos acercamos en efecto al final de la materia. Deduzco y puedo hacer afirmaciones sin miedo, por supuesto, afirmaciones sin miedo, de que esta trayectoria pues ha ocasionado inquietudes, preguntas y sobre todo un poco de reflexiones para nuestro tiempo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos viviendo así? Recordando anteriormente que vimos ya el tema sobre Hannah Arendt, sobre la banalidad del mal, este libro que se publica en 1963 sobre el análisis del mal, es decir, las personas que hacen el mal son banales, el mal no es banal, el mal tiene mucho contenido, pero no es un ser, como tal es un accidente, es una imperfección, una debilidad. Por eso las personas que hacen el mal son personas débiles, por supuesto. Pues bien, nos vamos a remontar ya al módulo número 4, que por ahí venía, se ha comentado, en qué momento surgió el concepto del matrimonio. Nos remontamos ya a la época romana. Recuerden que en Roma surgió ya después de la destrucción de lo que fue todo el gobierno de Macedonia. Recordando un poco que Amita II fue el rey macedónico, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo. Amitas pues tuvo como médico a un hombre llamado Nicómaco. Nicómaco fue padre de Aristóteles. Como saben, Aristóteles escribió este libro que se llamó Ética Nicómaco o Ética Nicomaquea, donde se acuerdan que ya revisamos el tema de la amistad. Pues ahí en ese libro, Ética Nicómaco, aparece el tipo de amistades, ¿no? Amistad perfecta, amistad imperfecta, ¿no? ¿Qué tipo de amistades tenemos en la vida? ¿Realmente nos utiliza? ¿O es una amistad auténtica?
Pues ahí Amitas tuvo un hijo llamado, bueno, tuvo precisamente la familia, todo el recorrido de esta tradición del propio, el imperio macedónico. De ahí precisamente viene, de Amita II, viene pues el propio Filipo, ¿no? Filipo, luego el propio Alejandro Magno. Alejandro Magno fue discípulo del propio Aristóteles. Alejandro Magno, como saben, pues dominó todos los imperios, llegó a conquistar Egipto. En Alejandría funda pues la ciudad de Alejandría, y ese fenómeno ocasionó todo el fenómeno de lo que se llamó el imperio helenístico. Así se conoce, la etapa helenística. ¿Por qué? Fue aculturación. Se mezcló toda la tradición judía que venían de toda la época de Mesopotamia, del 2000 antes de Cristo, esta tribu llamada semitas, que luego se llamó judíos, que escribieron, pues tienen 36 obras, y dentro de las obras aparece la Torah judía, que ya lo hemos dialogado también sobre la etapa del propio, la destrucción de los semitas en la época de Egipto. Estamos hablando del siglo XIII antes de Cristo, donde sale este Moisés, ¿no? Que fue abandonado por su madre en el río Nilo. Luego una de las cortesanas del faraón rescata al joven Moisés, y pues ahí crece, y luego desterrado se va al monte Oreb, o el monte Sinaí, o el monte de Dios que está en Jerusalén, y ahí pues empieza como el éxodo, ¿no? Recuerde que la palabra éxodo significa o diáspora, significa dispersión, es una palabra de origen griego, diáspora, dispersión. Pues ahí de Egipto pues huyen, se van. Entonces, el propio pues Alejandro Magno hizo eso, se fusionó con la cultura hebrea, hubo orígenes también ya del cristianismo, y también se fusiona con la filosofía greco-romana. Ese periodo se llamó helenístico. ¿Qué ocasionó el periodo helenístico? Pues ocasionó de que como las familias vivían para el Estado, pues el Estado había inmoralidad en el Estado, en un gobierno, inmoralidad, cosa extraña, no lo creen, en este siglo XXI, algo extraño, esto no pasa, por supuesto, muy extraño. Entonces la gente, a ver esa destrucción, pues optó por enfocarse en sí mismo. He ahí donde surgió lo que se llama actualmente toda la tentativa del individualismo. La parte individual, es decir, mi interés es para mí nada más, los demás no me interesan. Lo que actualmente está pasando en este siglo XXI, ahorita vamos a ver también algunas ideologías que analicen bien y reflexionen, lo que actualmente está viviendo es un exceso de individualismo. Es decir, esta parte individual está ocasionando que no veamos por los demás, por eso hay problemas con el tema de la migración. El que tiene, pues se cobija a sí mismo y no ayuda a los demás. Es un periodo helenístico, curiosamente, que vivió en la época de lo que fue en esa época helenística. Una vez cayendo Macedonia, a partir del siglo, bueno, Macedonia cae, el siglo II surge Pompeo, eh, y a través de todas esas guerras romanas surge ya lo que va a ser el Imperio Romano, con César Augusto, ¿se acuerdan? En el año 37 antes de Cristo. César Augusto fue el que pone a este gobernante, el tetrarca, en Jerusalén llamado Herodes el Grande. Pues en ese escenario que les voy contando, espero no se aburran, es ahí donde surge una figura que antes no se llamaba matrimonio, surgió en la época romana, no lo olviden, el matrimonio surgió en la época romana, pero no se llamaba así. ¿Cómo se llamaba? Ustedes pueden decir, ¿cómo se llamaba, profesor? Se llamaba pater familia, pater familia, así se llamaba antes, no se llamaba matrimonio. Estamos hablando a partir del primer siglo de nuestra era y se prolongó hasta el siglo V. ¿Por qué siglo V? Porque recuerden que el Imperio Romano en el 410 fue vandalizado, fue invadido por Alarico. Recuerden que la palabra bárbaro fue una concepción que utilizaban los romanos porque eran personas que no hablaban griego, que no hablaban pues esa lengua, ¿no? Supuestamente los sabios.
Entonces, por eso eran llamadas las personas que eran extranjeras bárbaros. Significa el que balbucea. Esa palabra significa así, el que balbucea. En esa época surgió el pater familia. ¿Qué figura tenía el pater familia? Tenía varias características. Una de ellas era totalmente centralizado en el hombre. El hombre se encargaba de, pues, de mantener a la familia, de tener a su esposa en casa. Recuerden que la mujer casada en esa época romana, griega, pues tenía desventaja. ¿Cuál era? Debería de salir de casa, tenía que estar en casa. Una señoría, ¿no? De ahí viene la palabra latina, dominas, que significa la señora en latín. Ahí se mantenía. Y si el padre, por ejemplo, la segunda característica, si el padre tenía problemas económicos, tenía el derecho, venía desde el derecho romano del pater familia, poder vender a sus hijos. Por ejemplo, yo, pater familia, si tenía problemas económicos, pues tenía la autoridad y el derecho de poder rentar a mis hijos o venderlos para salir de esa deuda. Ese era el pater familia. La mujer estaba prácticamente desaparecida y el señorío, el dominos, como se dice en latín, el señor, pues tenía toda la autoridad. Recuerden esto, si tuviéramos una máquina del tiempo, pudiéramos ir en esa época y si ustedes fueran al mercado, a los mercados que han ido, comprar fruta, comida, etcétera, ¿no? Unos buenos tacos en el mercado. Si ustedes tuvieran esa máquina del tiempo, pudieran ustedes ir viendo que había, claro, muchas vendimias de granos, de animales. Había una parte, un apartado de ahí de ese mercado donde había personas encadenadas, así como lo escuchan, personas encadenadas. Y esas personas encadenadas eran esclavos. Se les llamaba metecos, el extraño, ¿no? El que ya lo analizamos en el otro, ¿se acuerdan? Con Levinas, Emanuel Levinas. El extraño, el que no es como yo, pero no pertenece a esta realidad. Era llamado metecos. Pues ahí el pater familia podía llevar a su hijo, como rentarlo en un mes, 2 meses, etcétera. Analicen bien esto, lo que les estoy contando de esta historia del pater familia. ¿Qué tanto vivimos actualmente este tipo de condición? Un machismo exacerbado, la mujer desaparece en el hogar, una esclavitud de los hijos, venta de niños. ¿Será acaso que ese es un mundo que ya desapareció o sigue vigente todavía? Es importante que reflexionen. Ese mundo del pater familia, de la esclavitud permitida, etcétera, ¿no será acaso que todavía existe otro tipo de esclavitud? ¿No será acaso que somos esclavos de un régimen capitalista, un régimen comunista? ¿No será acaso que todavía seguimos esclavos? Analicen bien eso. Una vez terminando en el 410, pues el imperio se divide y empieza la decadencia. A partir del siglo V el imperio romano ya se va, pues prácticamente desaparece, empieza lo que se va a llamar todo el proceso del renacimiento carolingio con Carlos Magno, y esa época de la escolástica, que se llama ese periodo, recuerden que la palabra escolástica significa eruditos, estudiosos, escolástica. Toda esa etapa de la escolástica hasta el siglo XIII surgió un nuevo documento, así como lo escucha, un nuevo documento. Y lo que habíamos conocido como matrimonio que surgió en la época romana, que no se llamaba matrimonio, sino pater familia, cambió el nombre. ¿Cómo se llama ese documento del siglo XIII que podemos ver y podemos visualizar cómo cambió? Ese documento se llama Las Siete Partidas o el Código Alfonsino. Así se llama el documento. Surgió en el siglo XIII. De ahí se instaura, de ahí surge que ya no se va a llamar pater familia, sino matrimonio. ¿Qué significa matrimonio traducido del latín clásico al español? Significa oficio de madre. Oficio de madre. Ahora comprenden muy bien que el matrimonio, desde la visión filosófica que le estamos dando,
pues significa en efecto un oficio de la mujer, porque la mujer es la que da luz, la mujer es la que lleva en su vientre a este ser. La mujer es la que precisamente le da a una sociedad ciudadanos. La mujer es la que debe de educar también a los hijos. La mujer es la posibilidad del mundo. Ustedes que están presentes aquí están aquí por una mujer. Yo igual estoy aquí porque una mujer me parió. Ese es el concepto de matrimonio. Claro, usted me puede decir, bueno, profesor, pero ese es un sacramento, en efecto. Si lo podemos ver de la óptica también religiosa, pues el matrimonio es el sexto sacramento. Recuerden que hay 7 sacramentos. Pero recuerden esto, nuestra universidad es de inspiración católica, por eso vemos filosofía, ¿no? Por eso vemos este tipo de descripciones para que no lo pierdan de vista. Adelante, ilustre David, te escuchamos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Yo tenía entendido que el matrimonio venía de la palabra matriz, que de ahí se derivaba o algo así. No, ¿qué tan de cierto hay? Pues sí, tiene mucho, bueno, tiene que ver con un oficio, pero un oficio de producción, de reproducción, y en efecto tiene que ver con el génesis, la matriz que tú comentas. Sí, es correcto, ilustre David. Sí, gracias, profe. Es un gusto, ilustre David, y qué bueno que estés aquí hoy viernes, a esta hora, un poco ya cansados y escuchando a un viejo filósofo. Realmente los admiro, ¿no? Pero bueno, eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Pues bien, eso es precisamente el módulo número 4. Ahorita vamos a analizar, en efecto, ya el resumen de lo que va a tratar el módulo 4, para que ustedes vayan caminando. Ya lo que es la siguiente semana, pues ya nos acercamos al final de esta materia. Vamos a tener ya nuestro quinto y último encuentro sincrónico, que tuvimos 5. Fue una gran aventura del pensamiento. Bien, actualmente está todavía constituido el tema del matrimonio. Y aquí es el gran debate siempre que se ha hecho. Y ahorita les voy a contar la historia de un filósofo llamado Jean Derrida, que, bueno, este hombre realmente lo hizo en broma, pero ese tipo de corrientes ha llegado hasta este momento. La palabra que se llama deconstrucción, ¿no? Cartas a un amigo japonés, por ahí escribió Jean Derrida, y habla sobre la deconstrucción. Ahorita les voy a explicar qué demonios significa esta palabra. La cuestión es que, ¿quién genera vida? ¿No? Usted me puede decir, bueno, profesor, ahorita con la genética, pero eso sale muy caro. Es decir, por ejemplo, si digo yo, bueno, profesor, yo me quiero cambiar de sexo, quiero ser mujer, bueno, eso me va a salir muy caro. ¿Cuánto es una cirugía de ese nivel? Cuesta mucho dinero. Las personas, pues, yo como filósofo, pues no, no gano tanto, no tengo rancho, no. Tengo a lo mejor una biblioteca, pero no tanto, pues. La cuestión es que analicen bien quién genera vida en todo esto, porque es importante mantener la estructura de oficio de madre. Pues es claro que hombre y mujer, pues gracias a eso estamos aquí. Claro, usted puede decir, bueno, pero eso hay matrimonios de hombres y hombres. Sí, pero 2 hombres no pueden hacer una vida. Pero profesor, ¿qué pasa con el término de... Sí, pero eso sale un dineral y no todos lo pueden hacer, por Dios. A lo mejor es posible un término de vientre asistido, vientre rentado actualmente, ¿no? Donde una mujer da a luz a tu hijo con temas biológicos, etcétera. Pero eso sale muy caro. ¿Quién genera la vida realmente? Hombre y mujer. Ese es precisamente lo que actualmente se está deconstruyendo, que ahorita lo vamos a analizar ya. Bien, ese es el módulo número 4, ilustres. Oficio de madre. Oficio de madre. Mater, mater, ¿no? Como se dice en latín, mater, mater. Mater es, mi madre es, como se dice en latín. Muy bien, por ahí había enviado yo una lectura, claro, fue totalmente opcional, no se angustien, una lectura de un francés, un filósofo, que ha traído una reflexión sobre nuestro tiempo. Y claro, él le llamó en su libro, ese libro es fantástico. Claro, ahorita se busca que todo sea correctamente política, ¿no? Es decir, se busca que todo sea políticamente correcto.
pero ponemos sobre la mesa lo que estamos viviendo actualmente. Y este profesor Jan nos da este libro que ya se los compartí en una lectura totalmente opcional, pero que era como fundamental todo esto, porque tiene su origen este tipo de paradigmas, modelos, ¿no? Y curiosamente vamos a analizar algo que ha sonado mucho, ha sonado muchísimo, y es importante que ustedes analicen y reflexionen muy bien. Hoy les voy a contar la historia de David Reimer, un niño que cayó precisamente en la trampa de este tipo de deconstrucción. Y lo vamos a analizar también desde la visión axiológica. ¿Quién determina a quién? ¿Yo determino la realidad o la realidad me determina a mí? ¿No? Si, por ejemplo, veo una fogata, si yo determino la realidad, pues digo, bueno, esa fogata, el fuego no quema. Me aviento al fuego y ¿qué va a pasar? Pues es posible que me muera. ¿Por qué? Porque la realidad se impone sobre el sujeto. A eso le llamamos realismo metodológico. Realismo metodológico. Y ese realismo nos está respetando, ¿no? Es decir, lo que es, ¿se acuerdan que les platiqué un poco de lógica simbólica desde Aristóteles? ¿Cuál es la lógica simbólica? ¿Cuál es el ejemplo de la lógica simbólica? A es igual a A. A es igual a A. ¿Qué significa? Que un árbol es un árbol, una piedra es una piedra. No puede ser al mismo tiempo bajo las mismas circunstancias. Una piedra no puede ser una paloma, ¿no? No puede ser un pez, porque ese es el principio de lógica de no contradicción. Pero bueno, eso es importante que ustedes lo sepan, ¿no? A es igual a A, una piedra es una piedra. Bien, vamos a ver qué dice, sobre todo en la argumentación de la filosofía que se ha vuelto loca. ¿En dónde está metida la filosofía? ¿Estará acaso en burdeles? ¿Estará acaso en calles extrañas? ¿Dónde está la filosofía clásica que se enfocaba en lo que era la persona? ¿Por qué ahora se está enfocando en algo que no es la persona? La vamos a analizar ampliamente y vamos caminando, ilustra el tiempo, como dijo Heidegger, es un tiempo, somos tiempo. Bien, ¿cuál es la discusión de ahora? ¿Qué está pasando actualmente? Para eso es importante reflexionar que toda ideología se presenta también a través de una sociedad en crisis, así como lo escucha. Toda ideología surge a través de la crisis. Recuerden que analizamos ya la banalidad del mal de Hannah Arendt. ¿Por qué tuvo tanto éxito el origen del nazismo? ¿Por qué tuvo tanto éxito el nazismo? Porque las personas que estaban en ese momento tenían crisis existenciales, no tenían cimentado bien su ética y eran como esa veleta, ¿no? Ese pequeño barquito que toma un viento, viene un viento y te lleva a costas desconocidas. El nazismo también se alimentó de esa tragedia humana, pues actualmente nuestro análisis va en el término de analizar una de las ideologías que pega muy fuerte, que se llama la ideología del género, que ataca en efecto al oficio de madre, por supuesto. Este tipo de corriente se está alimentando también. Observen cómo está el siglo XXI. La religión, un análisis, se podría decir, teológico, filosófico, está en crisis. Porque uno pensando que un factor, un estatuto, una institución que me pueda representar, me pueda dar seguridad, pues no veo satisfacción en ello. Entonces, ¿qué está ocasionando? Que la persona esté buscando un grupo donde pertenecer, un grupo donde se identifique, un grupo donde se sienta satisfecho del gran vacío que existe. Ese vacío no se llena con materialidad. Por más que diga, bueno, profesor, voy a tener esto, eso sí, pero siento que me duele el cuerpo, pero no es un dolor físico, es un dolor muy interno. Y ese precisamente, todo eso, es como si viniera una tormenta, se alimenta de ese calor, ¿no? De esa brisa, de esa, etcétera. Por eso este tipo de ideología tuvo tanta fuerza. ¿Por qué? Porque agarró al ser humano en un proceso de vacío existencial. Analicen bien ese vacío de dónde viene. Falta de identidad,
un exceso de cansancio, eso lo comentó Shulhan. Vivimos cansados, estamos agotados, porque trabajamos duro todos los días, hay poco momento de reflexiones, tratamos de cubrir las expectativas sociales de tener. Eso nos va a ocasionar también un cansancio tremendo. Y por otro lado, el vacío. Un vacío tremendo en mí. ¿Por qué creen que el narcotráfico ha tenido tanto éxito? Porque hay más los que consumen droga. ¿Por qué? Porque hay un vacío de la existencia. Hay un vacío interno dentro de uno mismo, ¿no? Entre más materias quieres llenar, más va a ocasionar que ese desierto crezca. Todo ese condimento, una religión, póngale cualquier religión, budismo, etcétera, hinduista, etcétera, no le está dando al sujeto certeza. Por eso llega la ideología, este tipo de ideologías, y la gente va hacia esos grupos, porque se siente apreciado, porque se siente reconocido, etcétera. Pues bien, ese es precisamente el análisis que estamos haciendo en este momento sociológico de cómo está precisamente la sociedad. Surge el planteamiento a partir de lo que fue el siglo XX y el siglo XXI, que está en su máximo apogeo. Pero es importante esto, no lo olviden. La vida adulta está totalmente en crisis, así como lo escuchan. Óigame, profesor, ¿por qué está en crisis la vida adulta? Porque todo el mundo quiere ser joven, todo el mundo quiere ser cool, todo el mundo quiere pertenecer a esa juventud eterna. ¿Por qué creen que ha tenido tanto éxito cremitas, pastillas, cirugías plásticas? Porque ser adulto no es bueno, ser adulto no es importante. Y eso está ocasionando dentro de un grupo familiar que el papá no toma el rol de padre, la mamá no toma el rol de madre. ¿Por qué? Porque quiere ser otra joven también, otro joven también. Estamos en crisis de la vida adulta. Todo el mundo quiere ser joven. Imagínense además un mundo de jóvenes, cuántos errores no se puede cometer. Todo eso es la tormenta perfecta que está pegando duro al mundo occidental. Está pegando duro el puerto. Analicen bien de dónde viene esta corriente. Ahorita les voy a decir, me voy a citar a la fecha de 1955. Ahí me voy a situar porque ahí surge la ideología del género y ahorita les voy a decir qué es la ideología del género. Bien, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar y que está actualmente tratando la filosofía, que en vez de enfocarse en lo que es la persona, se enfoca en cosas muy extrañas? Por ejemplo, el género. Recuerden que el género va de la mano con el sexo. Sí, yo soy hombre, pero he tenido una construcción cultural a través de la educación. Eso sí, la educación es producto de la cultura. Eso es género, es decir, el género es un producto de la cultura que me ayuda precisamente a ser masculino. Pero si pretendemos que el género está fuera de la parte sexual, pues el género se puede modificar a las veces que se pueda, pues. El género es una descripción solamente cultural, no dice la mayoría de las veces de lo que realmente somos. Derecho de los animales, hay un gran debate actualmente sobre quién es el ideólogo de esto de los derechos de los animales. Es el propio Peter Singer, curiosamente en su libro Ética Práctica, y se llama Ética Práctica, curiosamente, habla sobre los niños discapacitados, así lo habla Peter Singer, pues que deben de tener pues desaparecerlos, y no remonta en efecto lo que comentó Hannah Arendt. Ella llegó a decir, al igual que el propio Levinas, que la puerta del mal ha quedado abierta. Esa puerta del mal que se cerró, que aparentemente estaba cerrada, está abierta, y el mal todavía está propenso en el mundo. Peter Singer propone la eutanasia, una muerte digna, entre comillas, y esa eutanasia, recuerden que lo llevó a su máximo apogeo el nazismo. Matar a personas que aparentemente no cubren las expectativas. Curiosamente, Peter Singer es uno de los ideólogos. Bueno, Peter Singer también es un filósofo peligroso y extraño.
No comprendo por qué lo sigue tanta gente. ¿Se han vuelto locos o qué pasa? Por eso le llaman así. La filosofía se ha vuelto loca, ¿no? La propia Paul Preciado, que es mujer, pero supuestamente ella dice que es hombre, eh, Beatriz Preciado, una ideóloga del exceso del feminismo, la tercera ola del feminismo, la propia Beatriz Preciado, que habla del texto yonki, habla prácticamente de cómo una persona se debe de masturbar con su brazo, etcétera, locuras terribles. Si usted uno escucha eso, dice, esta gente se ha vuelto loca. La cuestión es que ha tenido éxito estas argumentaciones. ¿Por qué? Porque se alimenta de ese vacío humano. Gente que tiene contenido como ustedes que están escuchándome, como ustedes que están llevando la materia de valores en lo personal, hay contenido. Y alguien que diga, no, es una locura, ¿cómo vas a hablar de esto? Lo que sí es que, por ejemplo, el tema de los animales es un tema también de un ser sensitivo. Hay que respetar a los animales, pero no estén en la misma categoría ontológica que un ser humano. Hay grados de perfección ontológica. Y eso lo tomo del filósofo del siglo XIII llamado Santo Tomás de Aquino, llamado el Buey Mudo. Así le llamaban los alumnos, le pusieron un apodo feo, ¿no? Era muy corpulento, medía 2 metros, etc. Santo Tomás de Aquino, en el libro La Suma Teológica, que por aquí lo tengo en mi biblioteca, son varios tomos, habla sobre los grados de perfección. Se los voy a explicar. Imagínense que tomen una piedra, un ladrillo, un bloque, ¿no? Tomen un ladrillo, lo toman en la mano y en la otra mano tiene una flor. Dígame, ¿cuál tiene mayor perfección? ¿Un ladrillo o una flor? Usted me puede decir, bueno, profesor, la flor tiene, huele rico, etcétera, nomás si es gardenia. Si toman una flor y tomen a su mascota, sea un gato, un perrito, etcétera, ¿qué tiene mayor perfección ontológica? Ah, usted puede decir, profesor, aquí mi perrita, porque se mueve, siente, está conmigo. Ah, perfecto. Tomas esa perrita y tomas a un ser humano, ¿cuál tiene mayor perfección? Ah, profesor, el ser humano. Y sobre todo reconoce, me dice. Ah, ese es el grado de perfección. Si todo lo mezclamos, nos vamos a confundir fuertemente. Es lo que está pasando. Poner al mismo nivel los seres sensitivos y los seres racionales está totalmente peligroso. Adelante, Noemi, te escuchamos. Sí, maestro, mire, yo Sí, había escrito una cuadrilla sobre ese tema mismo. sí. No sé si me puedan escuchar, ¿verdad? Le puse, mira, tema fuerte de mucho debate en mi opinión. Estoy a favor de la eutanasia en animales o en personas. Ambos somos seres vivos. Hay que ponerse un minuto en los zapatos de esas personas o de esos animalitos. Lo que sufren tal vez solo juzgamos y no sabemos lo que están sufriendo, tanto para desear la muerte. Acabar con su sufrimiento se debería hacer como un derecho legal, animal y de humanidad. ¿Hay vidas más valiosas que otras? La respuesta debería ser no, que todo ser vivo valiéramos lo mismo. Gran pregunta. ¿Por qué utilizar animales para experimentos y no humanos? ¿Por qué vemos a los seres vivos como objetos y no como semejantes? Y estamos equivocados. Podemos vernos como semejantes, pero respetando su especie. ¿La vida del hombre vale más que la vida del animal? Wow, te quedarías sin respuesta si te dieran a escoger. ¿Darías la vida de tu mamá o de tu gato o de tu perro? Escoges. ¿Cuál escoges de esas vidas? Tema mediático que no vemos a todo ser vivo como semejante. Bueno, esa es mi cuadrilla que yo escribí respecto al tema ese de la eutanasia y el derecho de los animales. Pues es un tema para mí mediático que, como dice usted, o sea, hay vidas semejantes, pero que no valen lo mismo. Por supuesto, ilustre Noemi, gracias antemano, gracias por tu comentario y pues es una interesante reflexión, Noemi. Todas las reflexiones son bienvenidas en esta hora, por supuesto. Aquí la cuestión es, por ejemplo, si por ejemplo tenemos un animal, un pequeño animalito, aquí en la casa con mi esposa tenemos 2 perritas y una forma también, por ejemplo, si las perritas las tratamos como si fuera un semejante a mí, perro pues corre, es decir, sigue un ratón, sigue un lagartijo, anda corriendo en el campo,
sería una violencia para el animal tratarlo como un humano, ¿no? Y también sería también extraño que un humano se bajara a ese nivel tratando de ser un animal, ¿no? Si tiene la cualidad racional. Lo que sí no está permitido es que abusemos de los seres. A esos seres, Noemi se le llama seres sensitivos. Recuerden que Aristóteles, es importante ponerlo sobre la mesa, esto es filosofía, filosofía pura. Aristóteles habló, en efecto, en su libro de la metafísica y su libro de física, habló sobre 3 tipos de almas. Así le llamó Aristóteles. Alma vegetativa, que es los árboles. Vean qué tan importante es cuidar la naturaleza. Vean cómo estamos con el cambio climático. Algo está pasando. Hace calor, luego llueve. Oh, Dios mío. Seres, pues, alma vegetativa. Luego está alma sensitiva. Para Aristóteles los animales tienen alma, ¿no? Sienten, observen. Y luego está el alma racional, que son los seres humanos. Lo que sí es un gran debate, en efecto, el tema de la investigación científica, experimenta con animales, pero si uno lo analiza bien, la vacuna que nos han puesto desde pequeños, desde niños, analicen bien esto lo que les voy a decir, la vacuna que nos han puesto o la vacuna del COVID-19 en algún momento se experimentó con un animal. Ese animal que se experimentó nos ha ayudado para seguir vivos. Usted dirá, bueno, por eso usted está, no justifico nada, yo estoy en contra de la violencia. Yo soy un filósofo de la vida y para la vida. Pero recuerden esto, el ser humano está por encima de todo, pero no por eso debe de abusar de su mundo, debe de respetar. Por eso es importante el análisis ético. Es importante. El ser humano tiene derecho, pero también obligaciones. Siempre se ha debatido. Hace poco escuché a Fernando Savater que llegó a decir sobre el tema de los animales. Los animales no tienen derecho, pero tampoco obligaciones, decía Savater. Entonces es un gran debate, ilustre Noemi, y agradezco mucho que me hayas expresado. ¿Tú qué opinas, Noemi, a partir de esta argumentación? ¿Tú qué opinas? A ver, quiero escucharte. Opino que como usted dice, o sea, es un tema mediático que no podemos poner la vida tal cual del hombre al tal cual del gato, de un animal, ¿verdad? Se escucha mal el tema de estar experimentando con los animalitos, pero pues también así han experimentado con uno también el tema del COVID. Entonces, pues sí, es un tema de debate, la verdad. Sí, por supuesto. Y yo creo que, ilustre Noemi, los que me están escuchando, los que me van a escuchar, es importante también poner sobre la mesa la ética. Hay que poner sobre la mesa la ética. ¿Y la ética qué nos dice? ¿Cuáles los límites que debemos de respetar? ¿Cuáles son los límites? Todo ser en el mundo hay límites. No podemos hacer cualquier cosa. Hay límites. Y eso es precisamente la gran crisis que estamos viviendo, porque todo se está mezclando, todo se está mezclando. Y hay personas que en efecto, hay casos, ustedes lo pueden saber, que quieren ser perros, ¿no? Aún así que se disfracen, etcétera, o que se hagan operaciones quirúrgicas, pues no pueden evitar ser humanos, seres racionales. Claro, no razonables, por supuesto, ¿no? Pero eso es precisamente, lo comenta bien su compañera, el debate está sobre la mesa. Ustedes pueden sacar sus conclusiones racionales, por supuesto, pero yo como filósofo les puedo decir, hay mucha locura contemporánea, hay mucha locura. Por ejemplo, Hannah Haraway, esta filósofa, habla sobre el tema de, en su libro, Cyborg, Hannah Haraway, y esta profesora lo siguen un buen de gente, pero habla de locuras. Usted lee en su libro de Haraway, habla sobre el tema de la zoofilia, etcétera. O sea, filósofa está loca, pero hay gente que lo sigue, ¿no? Que la sigue y dice, ah, mira, es una locura. Si usted analiza bien eso, es una gran locura, por supuesto, ¿no? Entonces, es importante estar muy atentos. ¿A quién pretendemos seguir como ejemplos? ¿A quién pretendemos seguir? Adelante, Noemi, te escuchamos.
De hecho, maestro, sí estaba leyendo eso, la zoofilia, que por qué no disfrutábamos a los animales como un humano, ¿verdad? Para tener, pues, sexualidad. Y sí me quedé espantada con eso, la verdad. Sí, por supuesto. Eso, fíjense, eso es una violencia terrible. Una violencia hacia los animales, maltrato animal y también una violencia hacia el ser humano. Y eso nos recuerda un poco, si ustedes hacen memoria, si alguien de aquí es, por ejemplo, creyente, etcétera, puede leer, por ejemplo, el libro del Génesis. El libro del Génesis es el primer libro de la Torá judía, ¿no? Génesis significa origen. En el libro del Génesis se acuerdan cuando tres personas, bueno, algunos dicen que era la Santísima Trinidad, que fueron a ver al propio Abraham, a su tienda, ¿se acuerdan? Que estaba ahí con Sara, bueno, y que le iban a decir a Sara que iba a tener un hijo, ¿no? Isaac, ¿se acuerdan? Eso aparece en el Génesis. Y ahí Abraham platica con Yahvé, que es la palabra correcta, ¿no? El Señor, como se dice en árabe, bueno, en lenguaje griego. Y ahí le dice a Abraham, ¿a dónde vas, Señor? Y Abraham y Yahvé le dice, voy a ver esta ciudad de Sodoma y Gomorra porque está pasando cosas terribles. Lo voy a ver si realmente es verdad. Pues en esa ciudad había zoofilia, había abusos sexuales, había pederastía, todo había. Y usted puede analizar, a ver, profesor, ¿cómo? ¿Qué me está diciendo? Ya hace más de 1000 años, hace 1500 años antes de Cristo, había algo así similar a este tiempo. No me diga, profesor, que los vicios se siguen repitiendo, así como lo escucha. Y que gente intelectual, por ejemplo, Peter Singer también asume el tema de la zoofilia y es un profesor que da clase en universidades prestigiosas de Estados Unidos. ¿Cómo le dan clases a este hombre? Porque hay un vacío, por supuesto. Dana Haraway ha dado clases en la Universidad de California y habla sobre el tema del cyborg, ¿no? La fusión de entre máquinas y hombres, tipo como Robocop, pura locura terrible. Pero ponen las esperanzas en la tecnología, como si la tecnología viniera y nos salvara. La tecnología es humana y como tal tiene finitud, por supuesto. Pero ese es el gran debate, toda esa gran ola, ese tsunami, muchas gracias, ilustre Noemi, buen comentario. Toda esa ola, ese tsunami está llegando ahora. Está llegando en esta época. Está pegando fuerte. Analicen bien, piensen bien qué trata de decir esta persona. Maestro, Sí. en Sodoma y Gomorra ya había pasado lo de hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales. Lo mismo que está pasando ahorita en la actualidad. Imagínense lo que pasó en Sodoma y Gomorra, que destruyó Dios todo. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? En efecto, ilustre, recordando que ahí Abraham, lo comentas bien, Abraham, lean esa parte. Si no es si de aquí, por ejemplo, alguien no es creyente, lean esa parte del Génesis, el primer libro de la Torá, y es un libro muy interesante porque Abraham le insiste a Dios. Y si hay, por ejemplo, 50 justos, lo vas a destruir. Y Yahvé le dice, no lo voy a destruir. Y le insiste hasta 4 veces a Abraham, más allá de 4 veces. ¿Por qué? Porque había un primo de Abraham viviendo en Sodoma. Era llamado Lot. ¿Se acuerdan de Lot? Él vivía ahí. Y en efecto había hombres contra hombres, mujeres contra mujeres, animales con humanos. De hecho, cuando llegan unos ángeles, llegan a tocar la puerta de Lot, entran y en un momento después estaban tocando un grupo de personas comentándole a Lot que abrieran la puerta para que abusaran de esos hombres que habían llegado. Y Lot, sabiendo quién eran esos hombres, eran los mensajeros, que eso es lo que significa ángel en griego, mensajero, le dice, toma a mis hijas, pero no le hagan nada a estos hombres. ¿Y qué hacen estos ángeles? Dicen a Lot, ¿sabes qué? Vete, porque vamos a destruir. Dios va a destruir todo esto. Y recuerden que en el camino la esposa de Lot se da la vuelta y queda convertida en sal, ¿se acuerdan? Todo eso es precisamente toda la teología, ¿no? de la historia judía. Les cuento esto para que vean que los vicios que ha pasado se están repitiendo.
pero con sutileza, con aspecto intelectual, con grandes ilustrados. Ah, mira, es pura locura, por supuesto. Pura locura. Bien, excelente punto de vista, Noemi. Échale un vistazo al Génesis, muy interesante ese libro. Eso lo he dado cuando doy Fe y Mundo Contemporáneo. Doy historia de las religiones y analizamos detalladamente cada uno de los libros de lo que es la Torah judía, el Pentateuco, como se dice en griego. Muy bien. ¿Otro comentario más, jóvenes? ¿Quieren comentar algo? Muy bien. El silencio dice muchas cosas, ¿no? Bien, nos vamos a remontar 1955. Recuerden que John Money estudió en este prestigioso, bueno, estuvo también dentro de todas las universidades de Estados Unidos, influye mucho en esa época del pensamiento sobre el tema de la sexualidad. Adelante, ilustre David, te escuchamos. ¿Y ahora no va a haber intermedio o ya hubo intermedio? Llegó tarde. No te escucho muy bien, ilustre, te escucho un poco así como un eco. Le decía que si ya hubo el intermedio o no va a haber ahora. No, ilustre, vamos, pero si quieres, tómate un pequeño recesito, no hay ningún problema, ilustre David. Bueno, voy a traer un poco de agua, gracias. Sí, no, es un gusto. Ve si quieres, toma un poco. También jóvenes, si quieren por ahí tomar un poco de agua, si alguien quiere comer por ahí una cenita, adelante, adelante, sin ningún problema. Yo aquí sigo dando la argumentación filosófica. No se preocupen, ilustres. Sí, claro, se acuerdan que teníamos en Zoom, pues receso, ¿no? Porque la plataforma nada más nos permitía 40 minutos, pero ahorita mi esposa me ayudó a estar en Teams. Yo era muy necio, ella me dijo, eres necio, eres cabezador, y le dije, soy filósofo, ¿no? Entonces, por eso, pues nos vamos directo, ilustre David, los que me escuchan, pero si alguien quiere hacer por ahí un pequeño recesito, adelante, no se preocupe, yo seguiré con la argumentación. Adelante, ilustre Noemi. Maestro, sobre lo de Money, bueno, antes de que empiece todo eso, yo pienso mi comentario de que Money hizo todo, bueno, toda su investigación a base de hermafroditismo. Pienso yo que el cambio de sexo fue por hermafroditismo, no porque ahora no estoy en contra de los gays, ¿verdad? De las personas gays, pero en parte dices tú, no lo hicieron para que tú te mocharas tu parte de hombre y te la hicieras femenina, ¿verdad? Lo hicieron por si tenías un problema congénito de nacimiento, no porque ahora de grande tú quieras hacer tal cosa y te quieras convertir. Bueno, ese es mi punto de vista por el tema. Sí, en efecto, ilustre Noemi. Yo creo que en un principio John Money, como lo comentas, que estuvo en el hospital Hawking, era como ese tema, ¿no? De que sí existe, es decir, a veces son como dificultades biológicas, donde un hombre, por ejemplo, también parte femenina, una mujer tiene parte masculina. Eso fue al principio, en efecto, del propio John Money, y él estuvo trabajando en el hospital Hawking. Él estudió psicología, muchísimas gracias, Noemi. Él estudió psicología y empezó a trabajar sobre el tema de la sexualidad. Él recordando que viene de una familia totalmente pietista. Recuerden que los pietistas es una rama de lo que es parte de la reforma de Martín Lutero. Hoy les voy a platicar un poco de los protestantes del siglo XVI. Entonces, ¿cuál es el exceso del pietismo? Que el cuerpo es el malvado, el cuerpo es el culpable, voy a mortificar el cuerpo, el sexo es malo. De hecho, actualmente, no sé si le echan un vistazo, por ejemplo, a algunos grupos religiosos, por ejemplo, los testigos de Jehová, los cristianos, las mujeres usan ropa tapada. Esa es tradición pietista, ¿no? Es decir, hay que cubrir el cuerpo es el culpable del pecado. Entonces, toda esa concepción de mezcla provocó también en Money cierto como tabú en el tema de la sexualidad que se va a destapar. Recordando que John Money llegó a tener relaciones con hombres también, ¿no? Tenía también como ser propenso a la pedofilia.
peligroso, un científico peligroso. Curiosamente le han hecho mucho caso porque influyó determinantemente en la propia ideóloga feminista de la tercera ola, llamada, bueno, parte de la propia Beatriz Preciado, etcétera, ¿no? Judith Butler, que tiene por ahí su libro, que se llama El género en disputa. Judith Butler dice que el cuerpo no existe. Bueno, yo creo que pues trate de tomar una aguja y que se lo meta en el dedo, a ver si no existe el cuerpo. Claro que sí existe, el cuerpo es nuestro límite, por Dios. Pero tiene razón Noemi, al principio se tuvo como cierta intención de revisar esto, pero recuerden que, pues, como todo ideólogo, pues quiere llevar a cabo su propuesta, ¿no? ¿Y qué empezó a pensar John Money? Recuerden que John Money fue el que llevó a cabo lo que se va a llamar la ideología del género. ¿Qué es la ideología del género? Es un paradigma sobre la sexualidad. Esa es la ideología del género. No es una teoría, no es una ciencia, no. Es un paradigma sobre la sexualidad. Y aquí dice que el sexo no es producto de la biología, es producto de la cultura. Yo, por ejemplo, soy hombre porque fui producto de la cultura. Por ejemplo, las mujeres que están aquí, las mujeres que van a escuchar, son mujeres porque son producto de la cultura. Por eso ahí afirma, ¿no? Es decir, la cultura está por encima de la naturaleza. La cuestión de que John Money, pues, se equivocó. Lo que sí es producto de la cultura es la educación. Nosotros, por ejemplo. Y qué bueno, porque cuando nacemos traemos errores tremendos, vicios. Pero ¿acaso yo puedo cambiar las veces que yo quiera? ¿Qué va a pasar con el cuerpo? Imagínense nada más. Si yo, por ejemplo, voy a poner yo, imagínense que yo diga, bueno, quiero ser mujer. Y bueno, para ser mujer necesito ciertas operaciones. Uno, ¿cuánto me va a costar las cirugías que me voy a realizar? La mutilación voluntaria, ¿cuánto me va a costar? Dos, ustedes saben que una pequeña cirugía de mano, una operación, me puede ocasionar la muerte, un sangrado extremo. ¿Acaso eso no me va a ocasionar la muerte? Está terrible, ¿no lo creen? Es, por ejemplo, cuando hablamos del aborto, un gran tema totalmente debatido a rajatabla. Pero analicen ustedes como filósofos que ya son, porque están escuchando a un filósofo. ¿No será acaso que hacer el aborto a una mujer no se puede morir desangrada? No le puede ocasionar un daño en su cuerpo. ¿Qué va a pasar con el daño psicológico? ¿Qué va a pasar con todo eso? Analicen bien esto. Si alguien aquí, yo estoy a favor, bueno, pero pregúntate, ¿no genera un daño? ¿No matará a la persona? Todo eso son análisis que es importante hacer. Claro, John Money, pues a partir de 1955 saca a la luz este tipo de paradigma sobre la sexualidad, llamada en efecto el tema de la ideología del género. Llevó a cabo en efecto su trabajo y ya se le presentó en un momento como la oportunidad de poder llevar a cabo un poco más allá, es decir, bueno, como dice Noemi, es un tema pues de nacimiento genético, problema genético, pero ¿y si lo aplicamos con personas normales? Se aplicó en efecto cuando llegó la familia Reimer con este médico que salía en televisión, este médico que estaba en televisión, que decía que podía cambiar de sexo, etcétera, ya venía ya propenso a eso. Se presentó a la familia Reimer que habían tenido gemelos, dos pequeños hombres, y uno de ellos tuvo por ahí un problema, se le cortó parte prácticamente de su pene, prácticamente lo estaba perdiendo, y se presentó al consultorio de este psicólogo, John Money, y John Money dijo, esta es la oportunidad que estaba yo esperando para demostrar que uno puede también modificar y puede imponer el tema de la cultura sobre la sexualidad. Entonces, el propio David Reimer no había cumplido, pues prácticamente estaba muy pequeño, y dijo él, esta es la oportunidad. Entonces la familia Reimer tuvo que pensar si realmente iban a hacer pues lo que había pensado o no hacerlo.
y decidieron que sí, y nos estamos ubicando en 1966. Al propio David Reimer se le hizo la cirugía, a eso se le llama mutilación, se mutila el cuerpo, no hay más, es decir, se mutila, se le arrancó la parte masculina y pues pasó a ser supuestamente femenina y empezó un tratamiento, por ahí Noemi creo que también leíste esa parte, empezó un tratamiento y los que me escuchan, un tratamiento hormonal, pero también un tratamiento supuestamente psicológico. Y claro, esto no terminó nada bien, pero claro, el propio Hembra y Macho, ese texto de John Money, pues él decía, argumentaba que había sido un éxito, ¿no? Y ese hombre influyó determinantemente en lo que fue Judith Butler con el género en disputa, ¿no? Ella decía que había sido un éxito. Había sido una mentira totalmente. Adelante, Noemi, te escuchamos. Yo entendí, maestro, que si tú le inculcas a un niño que es niña desde bebé, niña, eres una niña, lo tratas como niña, se va a hacer niña, psicológicamente lo haces niña, si lo empiezas a tratar como niña. Y viceversa, si a una niña lo vistes como hombrecito, le das carritos y le empiezas a tratar como niño, se va a hacer niño. Es lo que yo entendí de lo que hacía Moni, meterles a la mente psicológicamente que ellos eran de otro sexo, ¿verdad? Pero yo lo que entendí es que ya crecían y pues, como dice usted de Reimer, Reimer se crió como niña, lo criaron como niña y creo que a la edad adulta él quiso ser hombre. Bueno, eso Sí, es lo que yo entendí. Ajá. por supuesto, ilustre Noemi. A eso aquí le llamamos en mi rancho y en cualquier parte de México abuso infantil. Eso es abuso. Eso es abuso cobijado por argumentaciones, por eufemismo. Eso es abuso infantil. Es decir, esa parte de no reconocer lo que somos, ¿se acuerdan? La palabra identidad, lo que significa ítems, lo que se repite siempre lo mismo, lo que somos, ¿no? Lo que soy, ¿no? Tiene razón, ilustre Noemi. John Money, el joven David Reimer, tuvo todo el tratamiento, pero a partir ya de la adolescencia, se empezó a revelar y dijo, yo me siento hombre. Vean, ahí está la argumentación, me siento hombre porque soy hombre. Y recuerden que John Money le pasaba, llevaba al joven junto con su otro hermano y le pasaba pornografía, etcétera. Todo eso es abuso infantil. Lo que nos dice David Reimer es que este tipo de ideologías que quiere imponer sobre la vida de los niños termina en abuso infantil. Como saben, Reimer se suicidó en el 2004. Su hermano terminó alcohólico. ¿Por qué? Porque la familia le dio tanto interés al Reimer, al joven David, que descuidó a su otro hijo. Murió alcohólico. David Reimer lo estamos comentando aquí porque le estamos haciendo justicia a este niño que fue abusado por este tipo de ideologías. ¿Cuántas formas no están ahí detrás? De las buenas intenciones se esconde malas intenciones. Esto es abuso infantil. Todo este abuso, que digan que el niño debe de decidir sobre su sexualidad por Dios. La gente que es pedófila va a hacer todo eso. Es decir, ¿cómo que decide? Un niño no decide porque no tiene desarrollado su parte cerebral. Necesita la ayuda ética de los adultos. ¿Cómo me estás argumentando esto? Detrás, recuerden, de estas intenciones se esconde grandes males de una gran locura, por supuesto. ¿Se acuerdan por ahí del periodista, el propio Colapinto? Colapinto sacó a la luz, en efecto, este tipo de documental, que se hizo un libro, ¿no? Cómo la naturaleza lo hizo, el niño que fue educado como una niña, ¿no? Aquí sale a la luz el gran fracaso que vivió John Money. John Money decía que había sido un éxito, había sido una perversidad, ¿no? Recuerden que John Money era propenso a la pedofilia. Él también tenía encuentros homosexuales, ¿no? También John Money vivió pues totalmente, terriblemente en aspectos fuertes, ¿no? Recuerden esto, lo que les conté un poco del Génesis de Sodoma y Gomorra, ahí también Sodoma abusaban de los niños.
sacrificaban a los niños. ¿No será acaso que esta sociedad contemporánea se está dirigiendo hacia la inmoralidad? ¿Por qué nos conviene pasar de un estado humano, racional, a un estado animal? Los animales no tienen ética, recuerden, los animales no tienen ética, hacen lo que quieran. ¿Por qué entonces yo me regulo? ¿Por qué yo trato de hacer el bien? Adelante, ilustre Joel, te escuchamos. Pues fíjese, profesor, que ahorita que estamos hablando de todo eso, del género, la sexualidad, ¿cómo se llama esto? Lo que acaba, la eutanasia, me recuerda de ¿cómo se llama? Una activista, esta Nora Vincent, ¿no? Que hizo un ejercicio, se fingió ser hombre iba a hacerlo por 18 meses, pero creo que no aguantó, entró en una depresión y al final se hizo una eutanasia ella misma, o sea, sí, ¿no? Finiquitó su vida, ¿no? Y al parecer todo, ¿por qué? Porque esta mujer quiso pasarse por un hombre, ¿no? Y inclusive hasta escribió un libro, algo así, tenía entendido, en la que dice que como una mujer, con simplemente una palabra, podía destruir a un hombre, ¿no? Porque ella siendo lesbiana quiso conquistar chicas disfrazado de hombre. Y no, o sea, digo, ay caray, pues se suponía en qué se trataba el experimento, ¿no? Sí, le salió creo que pues, al parecer todo al revés. Entonces digo, como que sí, ¿no? Somos completamente iguales, pero diferentes, ¿no? O sea, mujer y hombre son completamente diferentes, pero deberíamos de ser iguales ante la sociedad, nada más. Por supuesto, ilustre Joel, yo creo que gracias por este comentario, lo valoro mucho. Tiene razón. Fíjate que me hiciste recordar un libro. Este libro yo lo he leído, es de la Biblioteca de Autores Cristianos, se llama Ética, Lecciones en la Universidad de Múnich. Esto lo escribió un filósofo inglés, Romano Guardini, y este filósofo inglés dice magistralmente el tema de hombre y mujer. Lo voy a poner entrecomillado porque no es frase mía, por supuesto. Dice él que el hombre y la mujer son iguales en cuanto a su valor, son diferentes en cuanto a su naturaleza. Cierro comillado, punto. Y tiene razón, imagínense nada más. Si yo, por ejemplo, siendo filósofo, yo digo, bueno, quiero pues ser mujer, ¿no? Uso un peluquín, me hago cirugías, etcétera. Y resulta que pues pasa el tiempo y pues llega mi final, me muero. Y resulta que un antropólogo en el futuro descubre mis huesos. Ya no va a haber ni la peluca, ni el implante, etcétera, ¿no? Y gracias al estudio va a determinar en ese hueso si fui hombre o mujer. En ese estudio va a salir que fui hombre. ¿Por qué? Porque tuve en efecto pulmones más grandes. Eso no es cultura, es biología. ¿Qué significa esto? Que los huesos no mienten. Los huesos no mienten. Esa es la causa final que decía Aristóteles. Analicen bien en qué locuras estamos metidos. ¿Qué tipo de locura estamos viviendo? ¿No será acaso que todo esto está ocasionando grandes daños en la familia? La familia que ayuda a entender el tema ético, que ayuda a criar a los niños con amor, con comprensión. ¿No será esto que nos está llevando al colapso social? Adelante, ilustre David. ¿Me escucha, profe? Te escucho, adelante. Gracias. Respecto a la pregunta que usted hizo hace un momento de que a dónde va a parar toda la sociedad, así como vamos. Y yo he leído en la Biblia, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 3, ahí dice, no tendrán cariño natural,
no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol, serán feroces y no amarán lo que es bueno. Usted dijo que las personas ahora tienen características de animales. Y me recordó el texto que, por eso se lo cito, porque usted me hizo recordarlo. Brillante citado haces, ilustre. Fíjese qué sabiduría hay en la Biblia, ¿no? Qué sabiduría hay en esos libros. Claro, en efecto, del Nuevo Testamento que tú comentas. Y fíjense, es decir, los animales no tienen ética. No tiene ética un árbol. Vean, por ejemplo, un grupo de tigres va a matar, pero sin compasión alguno. Si no hay límites, hago lo que yo quiera, ¿no? ¿Qué me importa dañar a alguien, etcétera, ¿no? Pero hay un límite, y ese límite es la ética, es la moral, ¿no? Y les he comentado que si una persona hace el bien, pues será más perfecto. Es decir, uno busca ser perfecto y la perfección está en el bien. Cuesta trabajo, por supuesto, pero fíjate, ese citado que haces, perderemos lo que somos, ¿no? Como decía el maestro, el Magister Eckhart, un filósofo medieval, éramos y pudiéramos ser y logramos ser una chispa de Dios. Me parece que un animal no tiene la chispa de Dios, ¿no? Lo tienen los seres racionales. Excelente apostillado, excelente apostillado. Adelante, ilustre Noemi, te escuchamos. Muy de acuerdo con David, maestro. Sí. Pienso yo que Dios creó al hombre y la mujer por un fin de la procreación, para procrear. Pienso que ahora estamos en una generación de cristal. Pienso que ahora hasta las mismas leyes en los senados, no sé si usted ya sabe de que ya hay muchos de que no son no binario, ni hombre ni mujer, que se ponen como ella, ni él, ni ella. Entonces, pues aunque nuestras opiniones, como usted dice, sean de rancho, sean antiguas, pero pues ahora es lo que pensamos algunos, ¿verdad? En el tema también del feminismo, pienso de que ya todo se salió de control. El feminismo empezó por algo de que las mujeres podemos y si queremos lo hacemos, está muy bien y todo, pero sacaron mucho de contexto a lo que era el feminismo, ¿verdad? Pienso yo también en el tema del aborto, está bien en el tema del aborto de que, oye, una violación, ciertas cosas que te pasaron, pero no porque tú quieres y se te hincha, ya sabe que, pues vas y pues lo abortas. Cada que tú te embaraces vas a ir y lo vas a abortar. Hay muchas mujeres que, pues, se convirtieron en animales ya, digamos. Hay un descontrol en esta vida y como es el tema de cristal que no se les puede decir absolutamente nada, porque hasta las leyes definen todo ese tipo de cosas. Totalmente ilustre, Noemi. Eso lo comentó Sigmund Bauman. Él llegó a decir que hay gobiernos que son totalmente incapaces de tomar buenas decisiones. Tú hablas de la normativa de un estado, ¿no? Yo creo que hay que empezar a tomar nuestras decisiones. Yo veo viable, como filósofo, les puedo decir, hay que tomar nuestras decisiones. Eso, por ejemplo, ven feministas que andan rompiendo, que están a favor del aborto. Realmente yo me pregunto, ¿estas mujeres en algún momento se van a embarazar? Pues no, muchas de ellas ni van a tener hijos, ¿no? Yo creo que la problemática va de la mano con una buena educación de la familia. ¿Por qué llegamos a ese estado de decir, aborta, como si abortar solucionara todos los problemas sociales, ¿no? Como si una mujer progresara, se puede morir. Cuando le hacen ese tipo de cirugías, se puede morir desangrada. Ahora con el tema del lenguaje. Ese lenguaje viene desde este filósofo francés del siglo XX llamado Jean Derrida. Fue el padre del estructuralismo, Jean Derrida. Él fue el creador de la deconstrucción, que fue una broma que hizo realmente, pero le funcionó. ¿Qué dice él? Hay que deconstruir estructuras lingüísticas. Por ejemplo, una casa. Imaginen nada más que ustedes construyan su casa. Y si llega Jean Derrida, les va a decir, no, destruyanlo, porque hay que construir algo. No, estás loco. Mejor trabajar lo que ya tenemos. Por eso actualmente se pretende mágicamente que si deconstruyes un lenguaje,
incluyes a todos y cambia la realidad. Por ejemplo, imagínense nada más si yo pues no puedo caminar, estoy en silla de ruedas, estudio en una universidad y resulta que no han puesto rampas. Yo necesito rampas. Voy y resulta que hay efemérides, que son los días lunes. Y el director me dice, ¿cómo están, compañeros? Supuestamente para incluir a todos. Oye, ponme rampas. Es decir, hay problemas actualmente que estamos viviendo que no conviene cambiar el lenguaje, conviene trabajar en la moral. Por más que yo hable de compañeros, etc., no voy a incluir a nadie. ¿Por qué? Porque el lenguaje no incluye, el lenguaje describe la realidad. Y si el lenguaje está más limitado, tu cerebro estará más limitado. Recuerden que dijo Wittgenstein, el filósofo de Cambridge, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Si tu lenguaje es limitado, tu mundo también será limitado. Toda esa gente que cae en ese rol lingüístico de la deconstrucción, peligroso, muy peligroso, pobres personas. Cuidado, jóvenes, no vayan a caer en ese error, no vayan a llamar compañeros. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque aquí lo anoto, etcétera. Bien, excelente apostillado, Noemi. Jóvenes, hemos ya terminado. Aquí está el resumen ya de lo que fue el módulo número 4. También paso, esto ya va a quedar grabado. Aquí también está la otra parte del resumen. Piezas claves para la evaluación número 4. Bien, ¿algo más que quieran comentar? Ponte la anterior, por favor. Claro que ¿Puede sí, poner la anterior? Claro que sí, ilustre David. Bien, jóvenes, otro apostillado que tengan. Hoy estuvo muy interesante este tema, muy, muy interesante. Profesor, Adelante, Joel. bueno, no sé, a lo mejor esto ya nada más es como que meter, ¿cómo se llama esto? Pelea, ¿no? Pero Sí. digo, no sé si vio lo último que pasó con lo de la chica trans, que no la dejaron entrar al baño de mujeres, ¿no? Sí, O creo sea que fue en la que, Cineteca, ¿no? En la Cineteca ajá, Nacional, me parece. que se hizo un despapalle y ahí sí como que es mucha controversia, ¿no? Mucha cosa que pensar, pero más bien aquí lo que mi pregunta es, ¿qué solución cree que podría haber ahí? Sí, pues la solución que veo, recuerden que el bien de muchos se antepone al bien de pocos. Había mujeres ahí, donde está el respeto hacia las mujeres. Yo creo que estaría muy bien poner una tercera opción, un baño para trans. Eso sería la opción. Yo creo que una opción pragmática totalmente. Ilustre Joel. Pues sí, ojalá y haya una solución así como tan pacifista, ¿no? Pues sí, Fíjese, maestro, sí. que hubo un debate entre otros trans y le comentan, independientemente, ok, te gustan los hombres, pero naciste hombre y te vas a morir siendo hombre. Y es la verdad, por más maquillaje, por más que te operes y te quites, Dios te reconoce como hombre. Y así va a ser. Y los antropólogos, Noemi, cuando vean tus esqueletos, Así es. ¿no? Tus Así es, cuando nacieron hombres, vas a morir hombre. Y se Sí, escucha mal, maestro. A lo mejor no es fobia o algo en contra de los gays ni de las mujeres lésbicas, ¿verdad? Pero pues es como que un respeto. Es el baño de mujeres, tú eres hombre, ve al baño de hombres, ¿verdad? Entonces también le comento, en el Senado había un senador que llegó con falda y llegó con blusa de mujer y en tacones, y pues todos los senadores con su saco, con su pantalón, y se le quedaban viendo, ok, eres gay, pero pues vístete acorde a como eres, ¿verdad? A tu físico, que eres hombre. Pero pues es sí, un tema de mucho debate, muchos maestros están en contra, muchos están a favor, es mucho debate. sí, yo creo que debemos estar a favor de que existe dos entidades en la vida, hombre y mujer. Hay diferencias, claro, homosexuales, lesbianas, se respeta ese mundo, claro que sí. Yo he tenido alumnos así, pero otra cosa es la diferencia que existe y se respeta, otra cosa es que se quiere imponer. Vean, por ejemplo, el libro de texto gratuito, se habla de la deconstrucción del lenguaje, ¿no? De compañero, ese lenguaje no existe. Se habla de diferentes, eso es una imposición y ahí no estamos de acuerdo. Ahí no estamos de acuerdo en esa locura.
Hay que tener cuidado con esta locura de este tiempo, ilustres. Por eso les traje el día de hoy sobre la mesa un tipo de filosofía que está en malos pasos. Hay que dignificar la filosofía, por supuesto, ¿no? Lo han comentado bien. Ya que también si tienen, por ejemplo, hijos, familiares pequeños, hay que educarlos en el concepto de la verdad. El respeto, claro, la tolerancia, pero también hay dos entidades, eso no lo podemos cambiar. Y fíjese, ya para terminar, recordando precisamente uno de los primeros capítulos del Génesis, tomando el primer libro histórico de la Torá judía, recuerden que le dijo la serpiente a Adán y Eva: si comen el fruto, podrán decidir qué es bueno y qué malo, y qué es malo. Por lo tanto, serán como dioses. ¿Qué razón tenía la serpiente, no? Ya sabemos quién es la serpiente. Actualmente, el hombre contemporáneo quiere ser Dios, porque quiere hacer todo lo que él quiera. ¿Qué razón tenía la serpiente en el Génesis? Serán como dioses. Bien, jóvenes, muchas gracias por el día de hoy. Espero que me puedan acompañar para la última sesión la siguiente semana y pues vamos a ver un tema que se va a llamar Saliendo a la caverna de Platón. ¡Oh, qué temazo! La vamos a ver la siguiente semana. Muchas gracias, profesor. Es un gusto ilustre. Gracias, Joel. Noemi, ¿querías comentar algo más? No, maestro, es todo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, cuídense Buenas mucho, noches. jóvenes. Bye, 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 jóvenes. Bye, bye. Dios.